Buenos días, queridos. Dios los bendiga a todos nuestros amigos y hermanos que nos sintonizan por Facebook o por YouTube. En esta mañana estamos contentos porque es sábado glorioso, porque vamos a estar juntos estudiando una porción de la palabra de Dios. Por eso te invito en esta hora que allí donde tú estés, abras tu Biblia y nos acompañes en Juan capítulo 4. Y vamos a leer desde el versículo 3 hasta el versículo 5. Juan capítulo 4, versículo 3 hasta el capítulo 5, a versículo 5 dice así: Dejó a Judea y fuese otra vez a Galilea, y era menester que pasase por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria que se llamaba Sicar, junto a la heredad de Jacob, que dio a José su hijo. En esta hora quiero invitarte a que inclinemos nuestros rostros para tener una oración a nuestro Padre Celestial. Oremos. Padre querido, en esta mañana te damos gracias por tu amor y tu misericordia, por tenernos, Señor, aquí en este lugar para escuchar tu palabra. Yo quiero que tú bendigas a todos nuestros amigos y hermanos que nos ven y nos escuchan a través de estos medios. Que tú bendigas, Señor, lo que vayamos a decir. Que no sean mis palabras, sino que sean tus palabras. Y que tu Espíritu Santo, Señor, pueda tocar cada corazón en esta mañana. Y que tu nombre sea glorificado. Lo pedimos y rogamos en el amor de Jesús. Amén. En esta mañana, queridos, el título de nuestro tema se titula Jesús, agua de vida que saciará tu sed. Para nosotros encontrar un poquito de la reseña histórica de lo que estamos leyendo en el capítulo 4 de Juan, tenemos que decir de que la palabra de Dios dice que era necesario que Jesús vaya de Judea a Samaria otra vez, ¿verdad? O a Galilea otra vez. Y cuando tenía que ir a Galilea, Jesús, él tenía que pasar por Samaria. ¿Y qué era Samaria? Samaria era un lugar donde vivían todos los samaritanos. Y ellos se hacían llamar Benei Israel, hijos de Israel. Y la historia que nosotros estamos aquí relatando nos habla que los samaritanos formaban un considerable grupo de gente que se creía preservadores de la religión original del antiguo Israel. Los samaritanos creían que el centro de adoración de Israel no debía ser el monte de Sión, sino el monte de Gerizim. Los samaritanos creían que aquellos que se autodenominaban judíos, creyentes en el Dios de Israel, centralizados en Judea, habían tomado un camino equivocado en sus prácticas religiosas y que ellos adoraban al Dios verdadero. Como vemos, los judíos y los samaritanos no se podían ver. Entonces, cada vez que si tú ibas de Judea a Galilea, tenías que pasar por Samaria. Y todos los judíos iban a hacer todo lo posible por bordear la ciudad de Samaria, pero no entrar en ella. Pero la palabra de Dios nos dice que Jesús era necesario que ellos pasaran a Samaria porque él tenía un encuentro personal. Como hemos visto hace un momento, los samaritanos creían que ellos eran los que adoraban al Dios verdadero. Y si hay un Dios verdadero, entonces puede haber un Dios falso. Por eso, la teología es el conocimiento de Dios. La palabra teología es una palabra griega que se compone en dos partes. Teo, que es Dios, y logo, que es conocimiento o estudio. Por eso la palabra compuesta de teología significa conocimiento de Dios. Y ahí entonces, nuevamente lo que fue nuestra lectura bíblica hace un momento, los invito a que volvamos a leer en Juan capítulo 4, versículo de 3 al 5. Dejó a Judea. ¿Quién dejó a Judea? Jesús. Y fuese otra vez ¿a dónde? A Galilea. Y era, dice, menester. Era necesario que pasase otra vez a Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria que se llamaba Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Ahora, yo quiero que entendamos, queridos, en esta mañana, un poquito más de la historia de Sicar. Sicar estaba cerca de Siquem. Y para los samaritanos, Sicar era un lugar sagrado, un lugar histórico. Porque estaba cerca de Siquem, de otro lugar sagrado, otro lugar histórico para los samaritanos. ¿Qué había pasado en Siquem?
Siquén, siglos antes, Abraham había recibido la promesa de Dios de recibir la tierra como heredad. Y cuando él escuchó la promesa de Dios para él, para Abraham, dice que Abraham hizo un altar y adoró a Dios en ese lugar. ¿Y cuál era el lugar? El lugar de Siquén. Otra parte de la historia importante para los samaritanos es que en Siquén fue donde Josué reunió a todas las tribus de Israel para desafiarlos a ser fieles a Dios. Y allí donde se produce el famoso versículo, que estoy seguro que tú lo has escuchado, estoy seguro que tú lo has repetido, cuando Josué dice, decidáis a quién van a seguir, a Jehová o a Baal. Pero yo, dijo Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Gloria a Dios. Entonces, ¿dónde se produjo esas palabras de Josué? Se produjo en Siquén, ahí mismo donde nosotros estamos poniendo el lugar de nuestra historia de esta mañana. También fue Siquén el lugar donde José, cuando se reveló ante sus hermanos que él era el José que había sido esclavo en Egipto, José le dijo a sus hermanos y a su padre que no dejaran sus huesos quedarse en Egipto, sino que se los llevaran de vuelta a su tierra. Y Siquén fue el lugar donde los israelitas que salieron de Egipto llevaron los huesos de José para enterrarlos en su tierra. ¿En dónde? En Siquén. Así que, queridos, Siquén para los samaritanos era un lugar histórico, un lugar de doctrinas, y en ese lugar, a ese lugar es donde encontramos esta historia de la mujer samaritana, ¿verdad? La samaritana nunca había visto a Jesús, pero Jesús sí la había visto a ella. ¿Por qué? Porque Jesús, como leímos en el versículo, dice que era menester de Jesús pasar por Samaria, porque Jesús tenía una cita con esta mujer. Ella nunca vio a Jesús, pero Jesús sí la había visto a ella. Jesús, usando su atributo de ser un Dios omnisapiente, que lo sabe todo, había visto a esa mujer caminando por ese campo. Y si nosotros podemos recordar algún otro versículo en la Biblia que nos dice de la omnisapiencia de Dios, nosotros vamos a encontrar ahí mismo, en capítulo 1 de Juan, que estamos estudiando el libro de Juan, vamos a encontrar la historia cuando Felipe halló a Natanael. Y Felipe le dice a Natanael, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y los profetas, a Jesús, le dice Felipe, el hijo de José de Nazaret. Y entonces Natanael le dice, ¿de Nazaret puede haber algo bueno? Y le dice Felipe, ven y ve. Y Jesús vio venir hacia él a Natanael y le dice, hablando de Natanael, Jesús dice, he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Entonces le dice Natanael a Jesús, ¿de dónde me conoces? Y Jesús le respondió y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Oh, queridos. Y respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Queridos, Jesús usó su atributo del Dios omnisapiente que todo lo sabe. Y había visto, antes de que Felipe llamara a Natanael, lo había visto debajo de la higuera. Y cuando Jesús se revela así a Natanael no le queda otra que aceptar que Él es el Hijo de Dios. En los tiempos bíblicos, volviendo a nuestra historia de la samaritana, las mujeres salían a cargar agua en grupos, o temprano de la mañana, o al atardecer, pero nunca salían solas y nunca salían a mediodía. ¿Por qué? Porque el calor era intenso. Y la Biblia dice que era a la sexta hora, quiere decir que era como al mediodía, cuando Jesús se paró en el pozo. Y la mujer que estamos viendo ahí, la mujer samaritana,
no solo cargaba sobre sus hombros los cántaros para cargar agua, también esa mujer cargaba sus luchas, cargaba sus frustraciones, cargaba sus fracasos, cargaba con 5 matrimonios rotos, cargaba con la vergüenza y el desprecio de una sociedad que no perdona. Pero todo esto, queridos, estaba a punto de cambiar porque la mujer se encontraría con Jesús. Oh, queridos, cuando tú te encuentras con Jesús, tu vida cambia. Cuando tú te encuentras con Jesús, las cosas que tú llevas encima, las cargas, se hacen menos pesadas. Cuando tú te encuentras con Jesús, algo maravilloso va a pasar en tu vida. Pero la mujer todavía no sabía a quién le estaba hablando. Cuando la mujer comienza a hablar con Jesús, quien es el que inicia la conversación, la mujer samaritana quiso llevar a Jesús al plano teológico, basado en sus creencias. Pero queridos, el verdadero conocimiento de Dios no son a través de las doctrinas, sino a través de la relación con Él. Por eso Juan, el capítulo 17, versículo 3, dice, y esta es la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna? Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Queridos, si nosotros tuviésemos un encuentro con Jesús hoy, ¿cuáles serían nuestras credenciales? Para la mujer samaritana era el pozo, era Siquén, era el lugar histórico, lugar teológico, donde había muchas doctrinas que los samaritanos tenían. ¿Cuáles serían nuestras credenciales si hoy nos encontráramos con Jesús? Tal vez podríamos presentarnos como adventistas buenos del 7º día, que tenemos 28 doctrinas y que las guardamos todos, toda esa doctrina la seguimos, que son buenas, hermanos, pero eso no nos salva. Las doctrinas solamente nos ayudan a tomar como normas en cómo vivir una vida cristiana exitosa, cómo representar a Dios ante el mundo, pero no nos hace capaces de poder llegar al cielo, porque esa no es nuestra carta de presentación. Para la mujer samaritana, la teología era importante, pero para Dios no era importante. En el encuentro con Jesús, con la samaritana quiso llevar a Jesús al campo histórico. Señor, Siquén, el lugar donde Abraham hizo la promesa. Señor, Siquén, donde entraron los huesos de José. Señor, Siquén, donde Josué hizo las palabras maravillosas de que yo y mi casa serviremos a Jehová. Señor, Siquén, un lugar histórico. Pero queridos, quiero decirte esta mañana que Jesús no está interesado en la historia. Jesús está interesado en la historia de tu historia. Y eso es lo que Jesús le pertenece hoy, lo que a Jesús quiere hoy para ti, conocer tu historia. ¿Sabes por qué, querido? Porque todos tenemos una historia. La pregunta que yo te hago esta mañana es, ¿cuál es tu historia? La iglesia muchas veces está llena de personas que hablan y personas que no dicen nada, pero muchas de esas personas que se mantienen calladitas ahí, muchas personas que solamente se dedican a escuchar, tienen historias maravillosas del poder transformador de Jesús cuando se encontraron con Él. Si todos nosotros tuviéramos la oportunidad de contar nuestra historia, queridos, nunca acabaríamos, porque cada día Dios hace milagros en la vida de sus hijos y cada uno tenemos una historia que contar. En el encuentro con Jesús, quiero decirte también de que Jesús se mostró como ese Dios, porque Jesús fue 100% divino y 100% humano, que no haya usado sus atributos con solamente los atributos de Él, no significa que no era Dios.
Por eso en el caso de la mujer samaritana y otros casos, Jesús muestra todos sus atributos de un Dios. Los atributos de Dios son que un Dios es Dios omnisapiente, que Dios es un Dios omnipresente, que Dios es un Dios omnipotente. Y ahí, queridos, ahí en la mujer samaritana, Dios mostró sus atributos. Y Jesús mostró que Él era Dios, ese Dios omnisapiente. Jesús te conoce. Porque la mujer samaritana no conocía a Jesús, pero Jesús sí la conocía a ella. Y Jesús la conocía desde el vientre de su madre. Sabía perfectamente las luchas que ella pasaba día a día, la vergüenza de una sociedad que no perdona día a día, el lugar donde ella tenía que cargar el agua y regresar por ese camino sola día a día. Cargaba sus luchas. Jesús sabía todas sus dificultades, todos sus desánimos, todas sus perplejidades. Jesús la conocía a ella. La pregunta en esta mañana para ti también es, ¿conoces tú a Jesús? Porque Jesús sí te conoce a ti y me conoce a mí. ¿Conoces tú a Jesús? Fíjese en el versículo 10 de Juan capítulo 4, cuando Jesús entabla una conversación con la mujer y Jesús le dice que le dé agua y dice, no tienes dónde sacarla. Y Jesús, versículo 10, dice, si conocieses el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías de él y él te daría agua viva. Si tú conocieses, querido, solamente quién es el que te está hablando, nosotros iríamos a Jesús y sabríamos que Él nos va a dar lo que nosotros necesitamos, si solamente conociese. ¿Saben cuál es la tragedia de nosotros muchas veces como cristianos? O aún los amigos que nos escuchan, que creen en que hay un Dios en los cielos. Es que nosotros no conocemos realmente a ese Dios maravilloso. Ese Dios que te conoce desde que tú estabas en el vientre de tu madre. Es ese Dios, hermanos, que te ve, aunque tú no lo veas. Es ese Dios que te escucha, aunque tú no lo escuches. Es ese Dios que está a tu lado, aunque tú no lo sientas. La mujer samaritana caminaba por ese camino sola y Jesús conocía cuáles eran sus luchas. Ella hablaba en su interior y Jesús sabía lo que ella estaba pensando. Cuando yo estaba en Perú hace muchos años atrás, cuando estaba en la policía, yo entendía de que había cosas que yo hacía no me gustaba. No es que me dolía porque no conocía la palabra del Señor. Pero yo recuerdo muchas veces afuera de la estación policial con una metralleta en mi hombro, resguardando las instalaciones, decidido a usarla, pero en el fondo de mi corazón había un vacío. Y cada vez que cuando yo veía un avión surcar los cielos, porque donde yo trabajaba estaba cerca al aeropuerto internacional en Lima, Perú. Así que yo veía en las noches aviones que iban y venían. Y aunque yo cargaba algo que era físicamente visto, cargaba luchas, cargaba desánimos, cargaba preguntas en mi mente, en mi corazón. No era feliz. Y yo miraba esos aviones que cruzaban el cielo y yo le decía a Dios, ¿cuándo será que yo estaré en uno de esos aviones? ¿Cuándo será el día que yo deje esta vida? Porque no me gusta cómo la vivo. Soy feliz por momentos, pero hay momentos que me siento miserable, me siento vacío. Nadie lo sabía, los compañeros, los que estaban a mi lado, los sentimientos que me embargaban muchas noches. Nadie en mi familia sabía los sentimientos de culpa que yo sentía en mi corazón cuando sabía que hacía algo malo. Pero todos esos sentimientos con la vida de uno que la vive en el mundo se mezclaban. Y a veces había momentos felices, había momentos que estaba muy contento, pero había momentos tristes
vacíos. Y aunque la gente que estaba a mi lado no lo sabía, Dios sí lo sabía. Y un día, queridos, Dios me puso en un avión de esos y me trajo a este país para conocer su palabra. Me trajo a este país para transformar mi vida. Por eso, querido, yo quiero que tú conozcas esta mañana de que Dios va a usar sus atributos, no solamente por los que son buenos ni se portan bien, sino por aquellos que somos malos, que a veces pensamos que no merecemos nada, que somos apartados de la sociedad, que llevamos nuestras luchas, nuestras cargas. Querido, yo quiero decirte que confíes en que Dios es un Dios omnisapiente, que todo lo sabe y que te conoce. El otro atributo que Jesús manifestó en el encuentro con la mujer samaritana fue el Dios omnipresente, queridos. El Dios que está a tu lado. La mujer pensó que estaba sola caminando por ese camino, pero ella no estaba sola. Jesús estaba a su lado aunque ella no lo veía. Una de las cosas que yo he escuchado en este tiempo de la pandemia es el testimonio tremendo de un bombero que en esta pandemia, en el coronavirus 19, él dijo, las salidas, los bomberos, las salidas ahora son para abrir puertas porque la gente muere sola en su casa. Queridos, quiero decirte de que los bomberos en esta manifestación de este personal decía, ahora no son para abrir las puertas para apagar incendios, no hay que tumbar la puerta, ahora hay que abrirla, pero para sacar muertos porque viven solos. La tragedia que ha llevado a más personas a morir solos es esta pandemia, que ha separado a los familiares, ha separado a los seres queridos, que las personas sienten que están muriendo solos en su casa. Pero yo quiero decirte que tú no estás solo. Si tú ves esta programación, este programa, este servicio, esta predicación de esta mañana, y tú estás solo en tu casa y tú crees que estás solo, yo quiero decirte esta mañana que tú no estás solo. Jesús está a tu lado. No lo ves, pero Jesús está a tu lado. Si tú estás en una cama de un hospital en este momento y tú puedes ver este programa o puedes escucharlo, yo quiero decirte que ahí en el hospital que tú crees que estás solo, tú no estás solo. Dios está a tu lado. Si tú tienes la opción de poder ver este programa en una cárcel y tú piensas que nadie está a tu lado, que estás solo, yo quiero decirte que Dios está a tu lado. Porque Dios es un Dios omnipresente que está en todos los lugares, al lado de sus hijos, al lado de personas que claman por Él, que le piden ayuda. Dios está a tu lado. En este momento también de la mujer samaritana, Dios mostró su atributo de ese Dios omnipotente, que todo lo puede, porque Jesús puede cambiar tu vida. Él tiene el poder para hacerlo. Se encontró con una mujer desdichada, una mujer que tenía que andar sola, una mujer que me supongo que cuando otras mujeres andaban con el esposo y veían a la mujer samaritana acercarse, lo agarraban al esposo y le tapaban los ojos para que no los vea, porque pensaban que esa mujer era tan vil, tan astuta, que era capaz de llevarse a su esposo también, porque la Biblia dice que Jesús le dijo, ve y llama a tu esposo, y ella dijo, no tengo esposo, y Jesús le dijo, has dicho bien claro, porque 5 maridos has tenido, y el que tienes tampoco es tu marido. Queridos, la sociedad no perdona, pero Jesús sí perdona. Jesús sí transforma. Y Jesús llegó a Samaria a encontrarse con esta mujer y poder desarrollar su atributo de Dios, de ser el Dios omnipotente que puede cambiar la vida. Y le cambió la vida a la mujer. Por eso Jesús
Ahí en Juan capítulo 4, versículo 14 le dice, mas el agua que yo te daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Queridos, Dios va a transformar tu vida. Y donde no hay agua, Dios va a hacerte agua. Donde el río está seco, Dios va a hacer correr aguas, pero aguas vivas, que salte para vida eterna, para que seas tu bendición para otros. Donde nadie te quiere, Dios te convierte en una fuente de bendición para otros. Dios ha mostrado su poder transformador, porque Dios es un Dios omnipotente. Dios ha mostrado su poder de estar en todos lugares al mismo tiempo, porque Dios es un Dios omnipresente. Y ha demostrado que Jesús te conoce porque es un Dios omnisapiente. En una corta historia, lo que vamos a ir terminando esta mañana, quiero decirte que el ladrón en la cruz, Dios mostró también sus atributos de Dios. Muchas veces, cuando Jesús predicaba en las ciudades y la gente se agolpaba para escucharlo, algunos comentaristas dicen que el ladrón muchas veces pudo haber estado en medio de esa multitud escuchando a Jesús. Pero su afán de ser un ladrón, el instinto de ladrón, lo hacía de que muchas veces no le importaba lo que Jesús predicaba, lo escuchaba, pero no le prestaba atención. Y tal vez el ladrón estaba en medio del tumulto de las personas que se acercaban, tal vez para ver quiénes estaban allí y qué casas estaban vacías para meterse a su casa a robar. Pero Jesús miraba al ladrón porque él lo conocía desde el vientre de su madre. Y aunque Jesús veía con tristeza de que ese ladrón se iba del lugar donde estaba Jesús predicando, Jesús le decía al ladrón, no te preocupes, tú puedes irte a robar, pero en la cruz yo te alcanzo. ¿Quién es ese Dios, queridos, que puede saber tu vida y mi vida? Que puede subir a una cruz y en la cruz alcanzar al ladrón y transformar su vida miserable para darle vida y vida eterna. Yo quiero esta mañana que tú conozcas ese Dios maravilloso, que tú puedas entender que Dios va a hacer todo lo posible por salvarte a ti y salvarme a mí. Que Dios te conoce, que Dios está a tu lado y que Dios quiere transformar tu vida porque Él tiene el poder. Por eso, querido, yo quiero hacerte un llamado en esta mañana para que tú puedas venir a Jesús y pedirle al Señor esa agua viva que va a saciar tu sed. Quiero decirte esta mañana que Dios va a abrir los cielos y va a vaciar todo lo que Él tiene en la persona de su Hijo y usando todos sus poderes y atributos para alcanzarte. No importa dónde tú estás, no importa lo que tú has hecho. Jesús quiere salvarte. Jesús te ama y Él ha venido a esta tierra para mostrarnos su amor, para mostrarnos de que Él quiere salvarte. Por eso yo quisiera que donde tú estés, tú puedas levantar tu mano tal vez y en el fondo de tu corazón puedas pedirle al Señor que te ayude. Puedas decirle a Jesús cómo tú te sientes. ¿Te sientes solo? ¿Te sientes sola? Díselo a Jesús. ¿Estás desanimado? ¿Estás desanimada? Díselo a Jesús. ¿Tienes luchas? ¿Tú crees que tu vida no vale nada? ¿Tú crees que eres como la mujer samaritana? Yo quiero decirte esta mañana que Jesús tiene un plan para ti. Que Él era necesario, dice su palabra,
que pasara por Samaria, porque Él tenía un encuentro con la mujer samaritana. Y Él quiere tener un encuentro contigo esta mañana. Por eso, querido, querida, abre tu corazón y acompáñame a esta oración final. Pero habla a Jesús. Cuéntale. Estoy seguro que Dios va a venir a tu lado. Que Dios va a darte la salvación. No porque te lo merezcas ni me lo merezca, sino porque nos ama. Así de simple. Dios te ama. Si tú estás consciente, si el Espíritu Santo te habla esta mañana, ahí donde tú estás en tu hogar, levanta tu mano. Si tú estás en la cama de un hospital y no puedes levantar la mano, levanta tu vista. Si tú estás en una cárcel, Dios te puede liberar. Tal vez no va a abrir las rejas literales, pero te va a dar perdón y libertad de conciencia. Ven a Jesús y confía en Él. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Vamos a orar y quiero orar para que el Señor te dé su paz en tu corazón y que el Señor pueda bendecirte hoy, mañana y siempre. Oramos. Padre querido, en esta preciosa mañana te damos gracias. Gracias porque entendemos de que tú eres un Dios omnisapiente, porque todo lo sabe. Eres un Dios omnipresente porque estás en todos los lugares. Y eres un Dios omnipotente porque tienes poder para transformar nuestra vida. Por eso, Señor, ponemos nuestra vida en tus manos. Tú nos conoces. Tú sabes cuáles son nuestras necesidades. Tú sabes cuáles son nuestras luchas. Tú sabes cuáles son nuestros desánimos. Te suplicamos, Señor, que tú vengas a nuestras vidas y tengamos un encuentro personal contigo y podamos conocerte y poder desearte, amarte y prepararnos para tu venida. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias por tu Hijo amado Jesús. Y en su nombre lo pedimos todo. En el nombre de Jesús. Amén.